Asociación de Escritores de México presenta Libreriando, los escritores y sus lecturas. Lo cuentan más allá de los ojos tristes de los búhos, donde levanta la ceniza monumentos al miedo. Los pájaros se mueren sin aviso. Se les llena de sombra la garganta y se van detrás del trino por la niebla, sin huellas en el viento, sin retorno. Con la muerte de un pájaro, así de hueco queda el aire mordido por silencios. Para una muerte tan pequeña como es la de los pájaros, el duelo alcanza la estatura del viento. Cubre la noche a las piedras funerarias donde anida el espanto. Escucha, caen ansias o desastres, caen sonidos. Alguien licúa jugo de limones, se soba sus dientitos con cebolla, masaja toronjiles con azufre. Caen desastres. Son sonidos o furias. Caen guijarros. Se desploman espejos o vidritos. Todo arde en hachazal de añicos. Fueron o son, escucha. Despiden vaho las estatuas. Su dentición trasquila las tinieblas, sus manecitas acaricia fríos. ¿Quién en la tarde tañe botellas de cerveza o alquila su desastre? Caen sonidos, escucha. Caen inquilinos sórdidos mordiéndose las uñas, canes amargos de olor a dentellada, caen jardines o lúgubres porteros de la noche. Caen o caigo, escucha, caigo, escucha, escucha mi sonar de costal roto, mi soledad descascarándose en su huesa. Escucha, escucha, escucha mi sonar a cosa rota, escucha mi caer, escucha mi caída, mi hosco sonar, mi atroz sonido, escucha mi caer. Estoy caído. Del libro El turno al aullante, Las estaciones del olvido, poema 3. Trenos, poema 4. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Muy bien, Jocelyn, ¿y tú? Pues aquí iniciando esta aventura radiofónica en las ondas de internet y bueno, pues nos pareció interesante, importante conocer algo de las lecturas que han ido formando tu vida, bueno, como escritor, como ser humano. Y bueno, pues la primera pregunta obligada es, ¿cuáles, si abuelo de pájaro, nos puedes contar un poco, han sido estos libros o estas obras que han marcado tu escritura, una parte, y tu vida, otra? Claro, y efectivamente, buena parte de esas lecturas que ahora menciono, no solo me moldearon como escritor, como poeta, me moldearon sobre todo como ser humano, que eso creo que es lo más importante. Yo recuerdo que mis primeras oídas, porque apenas sabía leer todavía, fue muy niño yo, estamos hablando de 1945 probablemente. Mi madre empezó a leerme primero los versos de la Edad de Oro de José Martí y luego los cuentos que aparecen también en la Edad de Oro, ese periódico que Martí edita hacia 1889 en Nueva York, exiliado allí. Y estas primeras lecturas de Martí, bueno, se relacionan con el origen cubano de mi madre, con que mi padre, aunque era mexicano y descendiente de zapotecas,
vive en Cuba, que ambos tienen que salir exiliados cuando la dictadura de Gerardo Machado en los 30, cada uno por su lado, vienen a México y se conocen cuando en el Salón del Generalito, en la prepa, se organiza un acto para despedir las cenizas de Julio Antonio Mella, el dirigente comunista cubano asesinado en México. Entra la policía, se los lleva a la sexta delegación y ahí se conocen mi padre y mi madre. Así que ahora que me manden a la cárcel por fumar, voy a tener antecedentes familiares en la sexta delegación de policía, ¿no? Y bueno, esto los marca y me marca a mí como gente de la izquierda de entonces, evidentemente, ¿no? Martí va a ser una lectura constante para mí, no solo en aquella época. Y otros libros que empezaron a nutrirme, aparte de los inevitables, Emilio Salgari, Julio Verne, Mark Twain, una serie de libros que añoro mucho, que estaban en aquellos años de moda, el Juan Cristóbal de Romain Rolland, aquellos viejos vagabundos que recorrieron Europa a pie, Knut Hamsun, Panay Strati, que escribieron novelas maravillosas que me imagino que ya nadie lee, no se consiguen, sino es en librerías de mucho viejo, no de viejo. Luego viene ya cuando comienzo a tener cierta conciencia de escritor, o comienzo a escribir los primeros borrones. Un poco en bola llegan la generación del 27 de España, a varios de ellos exiliados en México, los conocí personalmente, y la generación de contemporáneos en México son mis primeros alimentos poéticos. Y paralelos a ellos, el encuentro, tanto personal como poético, con alguien que me ha marcado también definitivamente, Efraín Huerta, no solo como poeta, insisto, como ser, sino como ser humano. Y bueno, junto con eso pues vienen una cantidad de lecturas verdaderamente difíciles de enumerar incluso, ¿no? Mucha novela rusa, de aquella novela del realismo socialista, que estaban en la casa, en la biblioteca de la casa, que bueno, en aquellos tiempos y todavía me siguen diciendo muchas cosas, ¿no? Ahora que el socialismo ha caído oficialmente, a mí me siguen nutriendo en tanto tenías esperanza de que las cosas podían cambiar, y espero no morir, y espero morir con esa esperanza de que algún día habrá un verdadero socialismo en el mundo, ¿no? Bueno, y de esta selección o esta serie de lecturas que nos has comentado, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de encontrar algunos fragmentitos de textos. Entonces tú nos comentabas que uno muy significativo para ti era este de Tres héroes, y bueno, pues si me lo permites le voy a dar una brevísima lectura. Claro, es un texto maravilloso y de muchísima actualidad además hoy. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó por dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba y dónde estaba la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero solo con los árboles altos y olorosos de la plaza lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los americanos deben querer a Bolívar como a un padre, a Bolívar y a todos los que pelearon como él, porque la América fuese del hombre americano, a todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpos se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria.
Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado, y a pensar y a vivir sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en el que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser un bribón. Hay hombres que son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser libres para vivir dichosas. El elefante no quiere tener hijos cuando vive preso. La llama de Perú se echa en la tierra y se muere cuando el indio le habla con rudeza o le pone más carga de la que puede soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan decoroso como el elefante y como la llama. En América se vivía antes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. Era necesario quitarse la carga o morir. Fue curioso, yo leí prácticamente todo el Juan Ramón Jiménez que se podía conseguir cuando yo tenía 15, 17 años, ¿no? Que creo que sí me influenció, sobre todo hay cierta influencia en Ser en la sombra, mi segundo libro. Tuve el privilegio de conocer a varios poetas del exilio español que se vinieron a México. Como te decía, mi padre y mi madre estuvieron muy cerca, no solo del exilio español, ellos estuvieron en el Comité de Ayuda a España en Guerra, etcétera, estuvieron en el recibimiento a los primeros exiliados que llegan en el Sinaya, sino también con exiliados latinoamericanos en aquellos años terribles para Hispanoamérica, en que la gorilocracia, como se les llamaba entonces, imperaba en América Latina, ¿no? Líderes sindicales, dirigentes comunistas, mi casa era un hervidero de dirigentes comunistas y sindicales mexicanos. Conocí a León Felipe personalmente, conocí a esa belleza de persona que fue Juan Rejano. Conocí y quise mucho a un poeta poco conocido pero excelente poeta, Emilio Prados. Desde luego tengo que mencionar a alguien que también leí y gusté, aunque con muchas discrepancias al final, Octavio Paz, una de nuestras grandes figuras, más allá o más acá del Nobel, que a fin de cuentas eso es casi mercadotecnia, ¿no? Y bueno, fueron esas las lecturas que me nutrieron, básicamente en lengua española, todas ellas. Aquí habría que añadir, claro, a Góngora y Quevedo, y a esas dos columnas de la poesía en lengua española que fueron Pablo Neruda, que era la fruta jugosa, y César Vallejo, que era el hueso descarnado por completo, ¿no? Y esa figura también intermedia, por decirlo de algún modo, que fue Vicente Huidobro. En Altazor. En Altazor, ¿no? El creacionismo. El creacionismo. Y bueno, también porque se merecen un espléndido lugar aquí, Enriqueta Ochoa, Dolores Castro, esas grandes mujeronas que puedes equiparar con Gabriela Mistral en Santiago de Chile, ¿no? Esas fueron las lecturas básicas.
Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos una lectura? Tú dinos de Rafael Alberti o de León Felipe. Vamos a buscar algo de León Felipe, ¿no? Ese poeta blasfematorio. Bueno, mientras localizo algo, ¿por qué no nos cuentas algo del carácter de León Felipe y cómo te lo encontrabas en un café para que te corrigiera los textos? Le enseñé a él y a Efraín Huerta y algo a Juan Rejano. Les enseñé mis bocetos, también a Efraín Huerta, les enseñé mis bocetos de poemas, aquellos primerísimos poemas. Mi primer poema que se publica en el suplemento del Nacional que dirigía Juan Rejano. Y bueno, me alentaban a León Felipe, lo veía, él iba al Café Sorrento, que estaba en el pasaje del Hotel del Prado. Y allí andaba, era un viejo espléndido, maravilloso, con su bastón, que de repente se enojaba y golpeaba el piso con el bastón, con voz blasfematoria, ¿no? Y que podría ser sobre mi patria y otras circunstancias. En el mapa de mi sangre España limita todavía, por el oriente con la pasión, al norte con el orgullo, al oeste con el lago de los estoicos y al sur con unas ganas inmensas de dormir. Geográficamente, sin embargo, ya no cae en la misma latitud. Ahora mi patria está donde se encuentra aquel pájaro luminoso que vivió hace ya tiempo en mi heredad. Cuando yo nací, ya no le oí cantar en mi huerto y me fui en busca, solo y callado, por el mundo. Donde vuelva a encontrarlo, encontraré mi patria, porque allí estará Dios. Un día creí que este pájaro había vuelto a España y me entré por mi huerto nativo otra vez. Allí estaba en verdad, pero voló de nuevo, y me quedé solo otra vez y callado en el mundo, mirando a todas partes y afilando mi oído. Luego empecé a gritar, a cantar, y mi grito, mi verso, no han sido más que una llamada otra vez, un señuelo para dar con esta ave huidiza. No me ha de decir dónde he de plantar la primera piedra de mi patria perdida. Esto me recuerda un verso tremendo de Pedro Garfias, otro gran poeta. Él va primero exiliado a Inglaterra y ahí escribe un libro, Primavera en Eton Hastings, y tiene un verso increíble que dice: he de llorar mi llanto de becerro que ha perdido a su madre, que es lapidario verdaderamente, ¿no? Bueno, y en digamos, constante encontrar de afinidades de lecturas, pues tú nos comentabas de los contemporáneos ya un poco como hace un momento. Y bueno, aquí decidimos un poco que pues era importante recordar y leer a Carlos Pellicer, pero yo quiero que tú lo leas porque es un muy bonito poema para las flores. Es el discurso por las flores de Carlos Pellicer. Dice: entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Andando una mañana solo por Palestina, algo de mi conciencia con morados colores tomó forma de flor y careció de espina. El aire con un pétalo tocaba las colinas que inaugura la piedra de los alrededores. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor la mañana revisa, con los dedos mojados y los pómulos duros de ponerse en la cara la humedad de los muros. Bueno, pues decirles a nuestros radioescuchas que los invitamos a leer a Max Rojas, a leer a todos estos poetas que hemos estado aquí compartiendo con ustedes. Max está editado sobre todo últimamente en la centena de poesía de Verde Alago con Aculta. Otros 2 libros de los que leímos, Trilce, El turno laullante y otros poemas que ya lamentablemente no se consigue.
Y bueno, próximamente aparecerá bajo una alianza de sellos independientes los 3 primeros tomos de Cuerpos, de manera que pues estaremos esperando que ustedes los busquen en librerías. Cuerpos. Hay que abolir el tiempo, regresar a la esfera. Solo el círculo salva y no hay sino la urdimbre fantasmal de los regresos y los viajes, las huidas. Se huye. Uno se vuelve sombra fatigada y se disloca. Se cuartea la huesumbre. El alma se acongoja y pierde su condición de almario, donde las penas y el amor que se extravió hace mucho custodian su vigilia permanente a la espera del sueño, del regreso corpóreo del oído. Sombra ya como caída y yerta, como badajo de campana que suena y suena sin sonido alguno, como camión destartalado y sin siquiera pasaje funeral a los olvidos. Sombra que ya perdió su propia sombra en la búsqueda atroz de tantas sombras. Memoria fantasmal, fantasmas al acecho y en fuga circular hacia la nada. Solo el círculo salva cuerpos. Su peculiar demencia de formas despiadadas salva y lo salvífico después se expande en los infiernos, se desarrolla y se machaca y clama su condición desesperada de naufragio. Solo el círculo ofrece la certeza de que lo huyente volverá algún día. Fervor hacia los cuerpos, las caídas. La esfera es lo ejemplar de lo radiante. La luz inmaculada y fría que se asesina con mirada dura y mira los cuerpos tan amados que se abaten en la niebla hasta volverse sed o agua apenas vislumbrada. Vislumbres que lo que ya dejó de ser corpóreo ofrece en gesto de piedad o desconsuelo. No se sabe o se sabrá jamás el peso de la noche cuando todo cae encima de uno y lo degüella. Palpa el demente nada, pero palpa con avidez la nada y sorbe lo fantasmal que permanece de los cuerpos cuando huyen y sorbe entre los huesos el hueco que dejaron y sorbe la caída y sorbe los contornos del oído y lo quedado. Lo perenne, lo fijo e inmutable, pero también lo que se pierde, lo que se deja abandonado o lo que se abandona a sí mismo y desguarece, lo extraviado, lo que se hizo a un lado o se tiró porque ya no servía, pero de todos modos se quedó atorado en la conciencia. Conmiseración por el que yace perdido entre la bruma cuerpos, el que deambula en los jardines como lunático perdido en su inocencia. Fe perdida, razón de la añoranza, en su rotunda necedad de ser cuerpo cercado por los cuerpos sombríos del recuerdo. Fe en la contemplación de cuerpos de mujer que organiza el espíritu, acechador de carne y de zarpazo para el descanso de su ánima tristona. Fe en el descenso de las aguas y fe en la limpieza de la carne y en lo pecaminoso que a veces se guarda en el espíritu. Fe en la degustación de líquen y de pasto, entre lo impropio del perdón que llega
y la impiedad que se resiste a irse. Manías del extraviado en los espejos que contempla los cuerpos congelados. La salvación hecha un desastre y envuelta en su envoltorio de cascajo. La mortandad que avanza y que no cesa de incrementar volumen. Solo el círculo salva cuerpos, no crujan, no estampen la estampida en lo cuarteado, lo que se desmorona y cae y se hunde sin remedio. Lo pasional escurre como un cilindro seco y ya sin música, y el que tocaba el instrumento falleció hace ya tiempo de afónica nostalgia y ahora tartajea su adiós de cilindrero ladrando en el silencio. Alma en crisis que se integra a la noche y se sumerge en ella. Solo lo quieto salva y purifica cuerpos. Lo móvil contamina y roe ácidamente todo lo que semeja cuerpo o imagen susceptible de volverse cuerpo. No hay salida. Los muertos rondan los espejos y no cantan. Palpan lo que oscurece y silban mucho. No crujan. La esfera es, dicho con toda propiedad, lo eterno, lo cristalino y puro que endurece lo que llamamos lo eternal. Morada fija o duradera pasión de allí quedarse siempre y sin mudanza alguna. Vida y muerte quietas, sombra ensimismada que se adentra en el cristal y permanece entera, crepitante. Crujan. En lo eternal el tiempo no transcurre, el devenir deviene en lentitud pasmada, en detenida cualidad de nada, en incorpóreo cuerpo de vidrio machacado. No crujan, pero chirrien. Cuerpos que están después de haberse ido, como el aire, como la luz, inmóviles, en detención suprema, lejanos en el tiempo, cautos, a la espera de que algo los sostenga siempre, colgados de las sombras que salen de las lámparas, fieles, como estatua obligada a custodiar su sueño, a ser eternamente igual que al tiempo de su origen. Crujan, pero no olviden que a veces chirrian las ovejas y que el metal tiernísimo susurra vagamente o bala sus pesares o su destino es triste. Chirrien o agiten las campanas o cabalguen por el ancho mundo, pero no olviden que el olvido es una cosa dura, pegajosa, difícil de olvidar aunque se quiera. Cuerpos, la esfera es lo abisal, la condición de la demencia, la sensación de que la nada es todo y el todo es un señor que muere vuelto nada. El círculo es la perfección palpable, cuerpos. El tiempo que se va pero regresa siempre, como agua que se estanca entre ladrillos viejos, enmohecidos. Espejo de la sed de lo corpóreo que permanece inalterable, inmune a los desgastes, cuerpadamente míos, eternales. Consumación de los amantes en lo abstracto. Amor, a fin de cuentas, es vacío. Cuerpos. Poema en construcción. Memoria de los cuerpos. Estuvimos con ustedes, Jocelyn Pantoja en la conducción, René Crespo, producción.